Hola mis queridos amigos y hermanos, bienvenidos una vez más a su canal El Rincón Católico. El pasado 12 de febrero se publicó por fin la exhortación apostólica del Papa Francisco, la tan esperada exhortación apostólica acerca del Sínodo del Amazonas, sínodo que se llevó a cabo en Roma del 6 al 27 de octubre del año pasado, del 2019, que dio como resultado un documento conclusivo que se tituló Amazonía, nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral. Este sínodo amazónico levantó mucha polvareda porque se estaban tocando unos temas muy sensibles para la Iglesia, como lo eran la ordenación de mujeres sacerdotisas, como lo eran la ordenación de hombres casados, como lo fue la Pachamama, que se acuerdan que hubo un escándalo porque se fueron al Vaticano y afuera en los jardines estuvieron haciendo como unas danzas, unos ritos a la Pachamama, y que luego dijeron que el Papa que había bendecido esas imágenes, el otro dijo que era un rito pagano porque estaban adorando a la Pachamama, todo esto, y que luego llevaron esas imágenes de la Pachamama dentro de la iglesia y esas imágenes fueron colocadas debajo del altar de una iglesia, y luego un valiente muchacho llegó, entró y por celo apostólico, por celo por la casa del Señor, cogió esas imágenes, las sacó, se las llevó al río Tíber y las tiró allá, y eso fue, mejor dicho, una bomba que se lanzó porque muchos estuvimos a favor de que hubieran sacado esas imágenes de la iglesia, mientras que otros estaban diciendo, oh, pero ¿por qué hicieron eso? Ustedes son unos racistas que no comprenden nada de la mentalidad del indio amazónico y todo esto. O sea, hubo muchos temas sensibles. También se estaba discutiendo el celibato en los sacerdotes. Mejor dicho, muchos temas sensibles se iban a tocar en este sínodo de la Amazonía. Por fin, el Papa saca su exhortación apostólica. Y voy a hacer un resumen de esta carta de exhortación de nuestro Papa Francisco. Gracias a Dios no tengo mucho tiempo, entonces no pude sacar este video mucho antes, cuando salió recién la carta apostólica, la carta de exhortación, pero nunca es tarde. Y voy a comentar la carta y voy a ir sacando conclusiones de algunos puntos que van saliendo cada vez que iba leyendo. Aunque esta carta apostólica ha sido con base en el Sínodo de la Amazonía y para el pueblo de la Amazonía, recuerden que los papas cuando escriben no solamente escriben para una región específica, sino que esa escritura, esa exhortación, esa encíclica va dirigida para todo el pueblo de Dios, para toda la iglesia. Así que sirve tanto para unos como para otros, tanto en el Amazonas, como en el Serengeti, como en Nigeria, en China, en Colombia, en Estados Unidos, España, donde sea. La iglesia es una y estamos en todo el mundo, así que lo que diga el Papa es para toda la iglesia. Entonces nos dice el Papa que a partir del sínodo y a partir de las conclusiones, él dice que tiene 4 sueños. El primero de los sueños es, dice el Papa, sueño con una Amazonía que luche por los derechos de los más pobres, de los pueblos originarios, de los últimos, donde su voz sea escuchada y su dignidad sea promovida. El segundo de los sueños del Papa dice, sueño con una Amazonia que preserve la riqueza cultural que la destaca, donde brilla de modos tan diversos la belleza humana. El tercer sueño del Papa es, sueño con una Amazonia que custodie celosamente la abrumadora hermosura natural que la engalana, la vida desbordante que llena sus ríos y sus selvas. El cuarto sueño que el Papa nos expone es el siguiente. Sueño con comunidades cristianas capaces de entregarse y de encarnarse en la Amazonia, hasta el punto de regalar a la Iglesia nuevos rostros con rasgos amazónicos. A partir de estos 4 sueños, el Papa desarrolla su exhortación apostólica. Y de aquí nace entonces el primer capítulo, que lo titula Un sueño social. El Papa empieza diciendo que hay que cuidar mucho a los habitantes de la Amazonía. Hay que trabajar para que los habitantes tengan un ambiente propicio para vivir y para desarrollarse. Y dice que aunque es muy importante conservar los ríos, los bosques, la fauna y todo esto, hay que concentrarse más que todo es en la persona como tal, en el ser humano. Dice entonces que hay que trabajar muy fuerte para la conservación ecológica, pero yo no quiero utilizar la palabra ecología, ecológico, nada de eso, porque
No quiero caer en nuevarismo, ¿sí me entienden? No quiero caer en estas últimas tendencias de hablar de lo ecológico, de lo vegano, de todo esto, nada de eso. Pero la razón que lo dio el Papa es que se debe evangelizar es a la persona como tal, a la persona de cualquier sitio rural que esté muy alejado, los indígenas, los campesinos, todas las personas tienen derecho divino de escuchar la palabra de Dios. Y entonces él dice que no sirve un conservacionismo que se preocupa del bioma pero ignora a los pueblos amazónicos. ¿Qué quiere decir esto? No nos centremos solamente en la parte física natural, solamente en conservar los ríos, en conservar la fauna, la flora. No, porque ¿de qué vale trabajar esto si se está perdiendo lo que es la dignidad humana? El Papa Francisco denuncia la explotación de personas malintencionadas que han llegado a esta zona del Amazonas a explotar la tierra con la minería, la extracción de madera y todo esto. Entonces esto se ha ido ganando terreno y ha ido desplazando a las personas de su hábitat natural. Incluso muchos animales se han perdido, muchos animales tienen que salir de su entorno natural para irse a las periferias de la Amazonía. Esto lo que hace es que las personas tengan que vivir más que todo alrededor, hacia las afueras, y entonces muchos han tenido que ir a las ciudades. ¿Y qué pasa? Afuera en las ciudades, estas personas están recibiendo maltrato, discriminación, y los tratan no como personas, sino como esos que llegan, como unos objetos que no sirven para la sociedad. ¿Por qué? Porque no guardan el mismo prototipo que todos tenemos pensado de lo que es un ser humano. Estas personas que han tenido que dejar su entorno natural han sido sometidos a explotación, sobre todo a explotación sexual, tráfico de niños, han sido discriminados, esclavizados, han sido sometidos a maltrato sexual, han sido tratados como animales. Para los de la gran ciudad, los supuestos civilizados, estas personas que han tenido que dejar su lugar de origen, su lugar natural de vivir, son tratados como usurpadores, ladrones, intrusos, y los tratan como animales, como nada, como objetos que no sirven. Debido a estas explotaciones de esta gente sin corazón, que solamente piensa en el billete, que dicen que es por el desarrollo y esto, pero se están comiendo la selva, están dañando la selva, están acabando con todo. Entonces han habido protestas de los indígenas, de los aborígenes, de los originarios del Amazonas, pero esta gente, con el poder económico que tienen, los acallan. Incluso han llegado a matar muchas personas de estas solamente por el hecho de protestar, que porque quieren proteger su hábitat natural. Y lastimosamente, en nombre del desarrollo, estos pueblos han tenido que ver la destrucción de su entorno natural. Un entorno que les permite a ellos alimentarse, crecer, desarrollarse, educarse y sobrevivir. Y hay que tener en cuenta que esta persona siempre, desde siempre, han crecido en ese ambiente. Ellos desde siempre han creado un estilo de vida, un estilo de educación. Para ellos es muy importante la naturaleza y ellos tienen sus ritos. Ellos han conseguido tener una cultura y una identidad, y es la que hay que cuidar. El Papa Francisco aquí en este punto también denuncia que se están provocando incendios con tal de apagar la voz de quienes protestan contra la explotación de la minería y la deforestación de los bosques y de las selvas amazónicas. Esto es más de lo mismo que de lo que ha pasado en Australia, que han, por intereses económicos, que han acabado con casi toda la flora y la fauna de ese país. ¿Por qué? Porque hay proyectos, porque les conviene que esos sitios estén abiertos para que ellos puedan supuestamente traer el desarrollo al país o a la región. El Papa Francisco sigue diciendo en su exhortación que hay que denunciar a todos estos maltratadores, a esta nueva colonización, porque siguen colonizando el Amazonas, pero la disfrazan, la camuflan, la modifican de manera que se pueda ver como bonita, como desarrollo, como les decía antes, pero siguen esclavizando a los nativos, los siguen desplazando, y esto pues causa muchísimo daño en la población de la Amazonía. Y él nos dice pues que
No debemos quedarnos callados, no debemos permitir que este tipo de extorsión, de colonización, que nos parezca ya normal, porque como ha pasado tanto y sigue pasando, se vuelve normal. Cada cosa mala que se sigue diciendo, o sea, una mentira que se dice y se repite y se repite y se repite, al final llega siendo verdad y todo el mundo cree que es verdad. Así mismo está pasando con la colonización en la Amazonía. Entonces el Papa Francisco dice, no nos dejemos anestesiar, estemos pendientes de denunciar la maldad, la extorsión, mejor dicho, todas las cosas que esclavizan al hombre. ¿Por qué? Porque todos nosotros necesitamos libertad para expresarnos, para vivir y sobre todo para dar culto a Dios. Y entonces invita a los misioneros para cambiar todo este tipo de atropellos en poder educar a los nativos, para poderles dar una posición en la sociedad, para poderles reposicionar su vida en su ambiente natural. Y dice él que los empodere. Pero yo no utilizaría la palabra empoderar, porque es que esta palabra ha traído muchísimo daño a la sociedad. El empoderamiento de la mujer, el empoderamiento de los homosexuales, el empoderamiento de ta. Esa palabra empoderamiento para mí es como un cáncer que se está comiendo la sociedad, porque ya todo el mundo ya grita, yo tengo derecho y nos vamos a empoderar, nosotros los homosexuales vamos a empoderarnos, y salen a la calle con banderas, desnudos, gritando, maltratando, escupiendo, mejor dicho, hacer lo que ya saben que hacen. Y también las feministas, el empoderamiento de la mujer, y salen a quemar iglesias, a pintarlas, salen desnudas, se cortan el cabello, se tatúan, mejor dicho. Esta palabra empoderamiento lastimosamente ha tomado un rumbo que no debe ser el rumbo que se deba tomar, porque una cosa es posicionamiento social y dignidad y derechos y todo esto, y otra cosa es el maltrato, la imposición, la rabia, el desenfreno, el daño, y esto trae que se dañe la dignidad humana. Entonces el Papa Francisco llama a que el trabajo de los misioneros en la Amazonía sea traer nuevamente, reintegrar a los que han sido desplazados, educándolos para poder posicionarse nuevamente y poder desarrollarse con plena libertad. El pueblo amazónico dice que los sacerdotes son los que con frecuencia a ellos los salvaban de este maltrato, los protegían de los salteadores, de los ladrones y de los abusadores. Y ellos con frecuencia les decían también que por favor regresaran, y les arrancaban la promesa de decirles que iban a regresar, porque ellos se sienten protegidos por los misioneros católicos. Y el Papa dice también que no todos los misioneros es que hayan salido muy buenos, porque hay muchos misioneros que se torcieron y por el dinerito se fueron al lado de los opresores. Pero en cambio se quedaron los buenos, y los buenos sí hacen la tarea de evangelizar, de proteger y de educar. El Papa sigue diciendo que la Iglesia sigue muy comprometida con esta área del mundo en el Amazonas. ¿Ustedes alguna vez se habían puesto a pensar en la problemática que está pasando el pueblo amazónico, de toda esta extorsión de esta gente que solamente busca el bien económico sin importarle los demás? Yo nunca, de verdad yo nunca había puesto mi mirada en esa zona. Yo simplemente me imaginaba selva. No me imaginé que hubiera tanto problema, tanta discriminación, tanto desplazamiento, tanto atropello contra el ser humano. Yo no me lo imaginaba. Entonces el Papa aquí en este punto me hace como abrir los ojos y decir, yo también soy iglesia, así que yo también tengo que estar comprometido no solo con el Amazonas, sino con todas las regiones del mundo. Aquellas regiones que están apartadas de lo que nosotros conocemos como mundo. Porque no solamente el mundo es lo que nosotros vivimos, el trabajo, la escuela, los niños, la mamá, el supermercado. Ese no es el mundo total. El mundo también va más allá, en el Amazonas, en el África, en los barrios rurales de nuestras ciudades, en los ancianatos, en las escuelas, en los comedores. Allá también está el mundo. Así que no nos enfrasquemos nosotros solamente en mi mundo, sino que miremos hacia afuera y veamos cómo podemos ayudar. Yo sé que no todos tenemos la posibilidad de ayudar económicamente,
pero por lo menos con nuestros talentos, llevarle música a los niños, llevarles cuentos, llevarles ropa, cosas así, todo eso ayuda a que la iglesia se fortalezca y crezca. Entonces el Papa nos dice que la iglesia sigue ahí con su misión de ayudar a la gente de la Amazonía, porque la iglesia ve a este pueblo como un ejemplo, como un espejo vivo de la misión que Dios nos ha encomendado hacer, que es el cuidado de nuestra casa común, el cuidado de las plantas, de los árboles, de los ríos, de los animales. En este punto, el Papa Francisco nos hace un llamado a que no solamente ellos, los nativos amazónicos, son los que tienen el derecho y el deber de cuidar la tierra. Nosotros también. Pero por eso no nos vayamos hasta el extremo, no hablar de ecología, que el cambio climático y todo esto ya se va más allá hacia la nueva era y es todo lo que vivimos ahora, que el veganismo, que el yoga, que el reiki, que el feng shui, que todo esto ya se va, se sale de contexto. Una cosa es que yo cuide el mundo, la tierra, y otra cosa es el pensamiento, que le dan todos esos movimientos como el Greenpeace y toda esta gente que solamente lo que busca es billete, papá. Ok, muy bien. Yo quiero que antes de continuar tengamos en cuenta que el Papa Francisco en su exhortación apostólica esta, querida Amazonía, él habla de temas que de pronto nos llevan a la ambigüedad, a que no sabemos si está o no está. Por ejemplo, él está hablando de que tenemos que conservar nuestras raíces, los pueblos, su idiosincrasia, pero por otro lado empieza a dar matices que no son buenas para la iglesia. Por ejemplo, él dice que la globalización, la parte esta económica, descuida mucho la parte humana, porque no les importa nada, solamente como el mundo ahora solamente quiere generar dinero, poseer y tener, entonces no les importa aplastar al otro, al prójimo, lo que está pasando con el pueblo de la Amazonía precisamente. Y esto no solamente pasa en la Amazonía, sino en muchos otros lados. Pero una cosa que dice él, hablando ya del sueño cultural, el segundo sueño, es que dice que no es bueno quedarnos anclados en el pasado, porque el presente ofrece muchas cosas buenas para el futuro. Y esto no está bien, porque nosotros, la Iglesia Católica, hemos sido fundados primero por Jesucristo sobre la roca que es San Pedro. Pero los mártires, los primeros cristianos dieron su vida, regaron su sangre por Jesucristo. Y nosotros por eso es que conocemos al Señor, por la sangre de los mártires. Ellos fueron los que fueron levantando la iglesia, así que el pasado no se puede olvidar. Y digo esto porque actualmente los sacerdotes critican mucho a las personas que queremos estar viviendo la Santa Misa en reflexión, en solemnidad. Por ejemplo, estar acallando a los sacerdotes que cuidan la sana doctrina. La misa en latín la critican, se burlan de la misa en latín, se burlan de las personas que queremos escuchar misa en latín, misa tradicional, la misa solemne, con el incienso, con la reverencia que se le debe tener al Señor. Eso lo critican. En cambio no dicen nada cuando las personas llegan mal vestidas a la iglesia o llegan tarde y esto. Son muy pocos los sacerdotes que tienen la sotana bien puesta para denunciar los pecados. ¿Y ahora qué pasa? Con eso del coronavirus. Resulta que en Italia han cancelado la misa por miedo del coronavirus. ¿Ustedes se imaginan eso? Y aparte los obispos hacen un llamado para que la gente ore, haya una campaña de oración para acabar con el virus del coronavirus. Está bien, o sea, está muy bien orar por esa intención, pero lo que no está bien es que cuando la gente pidió hacer una campaña de oración por el final del aborto, por el final de la ideología de género, aquí los obispos sí no los dejaron orar, cancelaron todo intento de unión del pueblo para orar por todas estas intenciones. Ahí sí dijeron, no vamos a hacer ningún tipo de oración. O sea, cosas importantes de verdad en la vida. Para esto no. Pero claro, como el coronavirus sí los afectaría a ellos, entonces, ahora sí vamos a orar por el coronavirus para que no se expanda y para que no me toque. Eso es. Esos sacerdotes, esos obispos que no están defendiendo la sana doctrina, tenemos que orar mucho por ellos, muchísimo por ellos, ofrecer sacrificio por ellos, porque ellos son los que están licuando la fe y nosotros queremos una fe firme, firme en el amor, porque Jesucristo nos dio
la sana doctrina. Jesucristo nos dio la verdad y el camino para llegar a la vida. Así que no podemos cambiar nada. Las cosas son como son. De pronto van a decir, qué rígido. No es rigidez, es verdad, y la verdad no se negocia. Y ahora en cuanto al tercer sueño, que es el sueño ecológico. Él habla que es más importante una ecología humana que la ecología natural. Y de pronto yo podría pensar, está en lo cierto. El ser humano es más importante, porque si al ser humano se le enseña desde pequeño a amar, va a ser incapaz de destruir, ¿sí? Solamente el que no tiene amor en el corazón es capaz de hacer daño a los demás. San Agustín nos dijo, ama y haz lo que quieras, porque con el amor no se le hace daño a nadie. Pero resulta que nos dice, y voy a leer un pedacito de este sueño que dice, la selva no es un recurso para explotar. Ahí vamos bien. La selva no es un recurso para explotar, hay que cuidarla, porque de ella dependemos muchos, animales y seres humanos. Pero sigue, es un ser. Es un ser. Bueno, puede ser que sí, porque son seres vivientes. Muy bien. O varios seres con quienes relacionarse. Y aquí está esa cosita. No puede ser que hablen de esa manera. No puede ser que hablen de la naturaleza como un ser para yo poder relacionarme con ellos. No, esa parte no está bien. Porque estamos guiando a la gente hacia, ¿saben dónde? Hacia la tan polémica Pachamama. La Pachamama, la madre tierra. La tierra no es ninguna madre. La tierra Dios nos la puso a nosotros para que nosotros la cuidemos y nos podamos alimentar de ella, para poder vivir de ella. Pero no hay ninguna relación, no es ninguna madre tierra. Esto es un error, esto es un problema aquí, porque nos quieren llevar hacia eso. La única madre que nosotros tenemos es la madre que nos dio la vida y la Santísima Virgen María, que por ser Madre de Jesucristo es también nuestra Madre espiritual. Madre tierra, seres para relacionarme, no está bien. Y si el Papa Francisco está haciendo un llamado para que la iglesia pueda llegar a esos pueblos, a evangelizar, nosotros estamos obligados a enseñarles la verdad, sin empujones, sin tropezones, sino la verdad como es. ¿Sí? Decirle la verdad. Poco a poco ellos se van dando cuenta de la verdad. Porque, vuelvo y digo, no es que ellos estén cometiendo pecado, la gente del Amazonas. Eso no es así. Porque ellos han crecido solos en la selva, sin el conocimiento de quién es el Dios verdadero. Y por eso ellos han generado en su cultura todas estas creencias. Y está bien porque ellos nacieron con eso, crecieron y descubrieron esto. Pero cuando la iglesia llega a evangelizar, a mostrarles el Dios verdadero, ellos se van a dar cuenta de que no estaban tan lejos de lo que pensaban, pero no es mirándose hacia esa dirección, sino hacia allá. Y ahí está la diferencia de nuestra misión evangelista. Mostrar al pueblo a Jesucristo y al Dios Padre Todopoderoso y único, para que la gente abra los ojos y descubra lo que siempre buscó, pero que nunca encontró. Entonces va mezclando esto de lo que es ser un buen ser humano con la ecología, la madre tierra y todo eso. Entonces hay ambigüedades. Y dice en otro pasaje de su exhortación que hay que cuidar los ríos, porque la gente que está ya explotando no cuida los ríos. Y nos dice que los ríos no son solamente líneas de agua, que son una parte fundamental de la tierra, porque sin agua no hay vida. Y entonces va mezclando una cosa con la otra, se mete por aquí, se mete por acá, se mete por aquí. Entonces la gente queda confundida. ¿Y qué busca la gente? La gente busca el bienestar, la gente busca el amor. Otra frase muy bonita que él dice en su exhortación es esta: porque mientras más vacío está el corazón de la persona, más necesita objetos para comprar, poseer y consumir. Y esto es verdad. El vacío que tiene el ser humano no lo llena nadie, ni nada. El vacío del ser humano es tan grande, tan grande, tan grande, que el único que puede llenar ese agujero es Dios, porque buscamos llenar ese vacío, satisfacer ese deseo de cualquier manera, comprando, desbocándonos en placeres, etcétera, etcétera, etcétera.
y dejamos aparte lo verdaderamente importante, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Y dicho esto, pasamos al cuarto sueño del Papa Francisco después de este sínodo del Amazonas. Se llama el sueño eclesial. Y en este sueño eclesial, el Papa nos invita a que la Iglesia no debe dejar su tarea misionera, su tarea evangelizadora, porque sí, nosotros tenemos que salir al mundo a ayudar al mundo, pero sin avergonzarnos de Jesucristo y siempre llevando el Evangelio por delante. Dice el Papa Francisco que nosotros tenemos que dejar al Espíritu que obre libremente en la iglesia. No lo debemos dejar enclaustrado solamente pensando y haciendo lo que nosotros queremos o creemos que se debe hacer, sino entrando en oración debemos dejar que el Espíritu sea libre. Y entonces Él nos dice que para nosotros llegarle a la gente no tenemos que llegar imponiendo cosas, ¿sí? Esto tiene que ser así, rígido, con un martillo, con un látigo dándoles. Tiene que ser así, no. Recordemos que son culturas que tienen su vivir así muchos años. Por siempre han sido así, porque han crecido así y nunca han conocido al Señor. Por eso no se les puede imponer absolutamente nada. Pero con el amor se evangeliza, porque Él nos dice que una fe que no se mezcla con la cultura no da frutos. Lo que va a hacer es que la gente de los pueblos rechace a Jesucristo. Y esto está muy bien, muy bien. Pero lo que no me está bien es que el Papa Francisco, digamos, hable acerca de los que nos gusta la tradición de la iglesia, aquellos que somos tradicionalistas, que nos gusta la belleza de la iglesia como es, como ha sido durante siglos, porque ¿sabe qué nos dice él? Y leo: estamos en un estancamiento infecundo de la iglesia. No puede ser un estancamiento infecundo, porque de ahí es que ha surgido la iglesia, de los valores religiosos. No quiere decir esto que seamos rígidos con esto, pero es que si de nosotros destruimos la tradición, la iglesia se va a licuar, se va a poner suave, se va a poner líquida, y esa no es la fe que buscan los pueblos. Muchas de las personas católicas que se han salido de la iglesia se va porque en otras partes, en las sectas protestantes y en otros sitios, son muy radicales con la fe. Hablan el pecado como debe ser, hacen las cosas como Cristo manda, entre comillas. Y nosotros que tenemos la verdad, ¿por qué tenemos que esconderla? ¿Por qué nos tenemos que avergonzar de la sangre de los mártires? Las cosas son como son. Desde el principio de la iglesia han sido así. Por supuesto que han cambiado cosas, pero muchas de las cosas que han pasado en la iglesia han influido para que decaiga la fe de la gente, para que la gente mire a la iglesia con desconfianza, porque ya la gente peca y no pasa nada, porque la gente ya deja de ir a la iglesia, no van a misa porque prefiero irme al fútbol. Todas esas cosas han hecho de que la gente pierda el concepto verdadero y la importancia de verdadera que tiene la Santa Misa y las cosas sagradas. Ya no se respeta la Santa Misa, la gente va vestida como le da la gana. Mucho cuidado con eso. Esas costumbres, esa tradición no se debe perder. Por supuesto que el Espíritu Santo tiene que actuar, pero hay cosas que no se deben cambiar porque se pierde el sentido de lo sagrado. Y en el momento en que la gente deje de respetar a Dios y respete la Eucaristía y respete la casa del Señor y respete a la Santa Madre Iglesia, es porque algo no va bien. En el punto 70 y 71 de la exhortación apostólica Querida Amazonía, el Papa vuelve a sacar el tema de la Pachamama. Él aquí nos dice que el pueblo amazónico ha crecido para mantener el ecosistema, para vivir su cultura como es. Eso es verdad, porque sí, los pueblos indígenas lo que hacen es cuidar la tierra, porque ellos de ahí reciben su alimento, y está bien. Pero vuelve y aparece esto de la Pachamama, de la Madre Tierra, y la pone como un ente, como un ser al cual le debemos veneración. Y no es así. Nosotros estamos para cuidar la tierra, no para rendirle culto a la tierra. La tierra como tal no tiene vida, ella contiene vida, ¿sí? Por eso la tierra no es madre de nadie. La tierra Dios la ha puesto para que nosotros los hombres y todos los seres vivientes vivamos en armonía y podamos tener de ahí nuestro sustento. Todos estamos de acuerdo y estamos 100% seguros que el único que recibe adoración, veneración y alabanza es el Señor Dios Todopoderoso, nuestro Padre. No la Pachamama. ¿Qué cosa de la Pachamama?
Sáquense en eso de la cabeza. Pachamama, la madre tierra, la única madre, como ya les dije, la única madre nuestra y espiritual es la Santísima Virgen María. Nadie más. Otra cosa cierta que habla el Papa es que nosotros, los que nos llamamos civilizados, tenemos que reaprender a vivir, porque nosotros nos hemos sumergido en el consumismo y esto nos lleva a ser muy egoístas, porque solo queremos conseguir lo que necesitamos supuestamente, sin importarnos nada más, y dejamos a un lado los valores, la ética y la dignidad humana, porque nos hemos vuelto muy materialistas y hemos empezado a rendirle culto a nuestro cuerpo, a nuestro yo, a nuestro ego, y por eso nosotros tenemos que reaprender a ser solidarios, a ser humanos, a ser amigos, a ser hermanos, a ser amables, amorosos, a ser servidores, sin esperar nada a cambio, dejando ese odio, ese rencor, que porque me miró mal, que porque me dijo esto, que porque yo no estoy de acuerdo. Eso tiene que salir de la vida, del corazón humano, porque eso es lo que ha llevado al mundo a ser como lo es hoy. Envidioso, lujurioso, violento, agresivo, depresivo, etcétera, etcétera, etcétera. En el punto 78 el Papa Francisco nos dice algo muy cierto, que les voy a leer este pedacito. Dice: no se le debe calificar de superstición o de paganismo algunas expresiones religiosas que surgen espontáneamente de la vida de los pueblos. Perfecto, perfecto. Para los pueblos nativos, su cultura y lo que hacen para ellos no es pagano, para ellos no es paganismo. El culto, el rito, la adoración a la Pachamama para ellos no es malo, porque ellos mismos han crecido con eso. Pero nosotros que somos cristianos, pero nosotros que somos miembros de la iglesia, que conocemos al Dios verdadero, no nos es permitido ir a hacerle culto a ningún otro Dios, porque solamente existe un Dios verdadero y a Él es el que le debemos toda nuestra adoración, para Él toda la honra, toda la gloria, para Él es toda nuestra vida. Por eso, para ellos, para los pueblos que han crecido con la Pachamama, con el yoga, con el todo esto, para ellos eso no es paganismo, para ellos sus dioses son sus dioses, pero nosotros los católicos no podemos caer en ese jueguito, porque ahí sí cometemos adulterio espiritual, pecado grave contra el primer mandamiento de la ley de Dios. Entonces sí, si nosotros tomamos esas cosas y las traemos a nuestra vida espiritual, sí se convierte en paganismo, porque nosotros tenemos la revelación total en Jesucristo y a través de su iglesia nosotros recibimos toda la verdad. Y por eso nosotros nos acogemos a ella. Y conociendo la verdad a través de la iglesia, nosotros estamos obligados, porque Jesucristo nos ha enviado al mundo a dar conocimiento de Él a través de la evangelización. Nosotros estamos obligados a llevar a Jesucristo a los pueblos, no traer ídolos paganos a nuestra vida cristiana. Ahí eso se vuelve paganismo. No paganismo para ellos, porque ellos crecieron con eso, es su cultura. Pero nosotros conocemos la verdad, tenemos la verdad total. Jesucristo es el camino, no hay otro camino. Jesucristo es la verdad, no hay otra verdad. Jesucristo es la vida, nadie más nos puede dar la vida que Jesucristo. Así que nada de yogas, nada de reikis, nada de meditación trascendental, nada de cuarzos ni ojos turcos, nada de pachamamas, nada de nada, nada. Solo Dios basta. Solo Dios basta. En el punto 79 vuelvo a estar de acuerdo con el Papa Francisco cuando dice que no se le puede prohibir al pueblo amazónico el uso de la Pachamama. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a patear las cosas a la casa de nuestros hermanos. ¿Ustedes les gustaría que alguien llegara, entrara a su casa y le destruyera todo lo que ustedes tienen porque dice que es malo? No, ustedes toda la vida crecieron con eso y para ustedes eso no es malo. Igual para los amazónicos, para ellos todo lo que han hecho es bueno, porque ellos intentaron buscar a Dios y de esa manera es que lo han ido encontrando. Igual pasó con el pueblo de Israel cuando fue liberado de Egipto, ¿se acuerdan? Para ellos, los egipcios tenían sus dioses paganos, pero para ellos no son dioses paganos. Pero resulta que el pueblo de Israel sí conocía al Dios verdadero, por lo cual esos dioses de Egipto sí son dioses paganos para el pueblo de Israel.
Igual pasa con nosotros. El pueblo amazónico conoce sus dioses, para ellos no es paganismo, para ellos es normal. Para nosotros, el pueblo de Dios, el pueblo católico, la iglesia de Cristo, sí es paganismo. Por lo tanto, no debemos usar ese tipo de dioses. No caigamos en paganismo. Y vuelve y dice algo que les quiero leer, que también estoy de acuerdo con eso. ¿Sí? Porque lo que les dije, no es bueno entrar a las patadas a la vida de nadie, a la casa de nadie. Entonces el Papa Francisco nos dice, el peor peligro sería alejarlos del encuentro con Cristo por presentarlo como un enemigo del gozo o como alguien indiferente ante las búsquedas y las angustias humanas. Hoy es indispensable mostrar que la santidad no deja a las personas sin fuerzas, vida o alegría. Totalmente cierto. Totalmente cierto. Presentar a Cristo como ese Dios del látigo, como el Dios justiciero, eso no es verdad. Dios es amor, pero por eso sigo en la lectura y me encuentro con que el Papa Francisco dice, en cuanto a la liturgia de la misa, que los pueblos puedan incorporar expresiones autóctonas en cantos, danzas, ritos, gestos y símbolos. Eso es muy delicado. ¿Por qué nosotros tenemos que traer los ritos al rito sagrado de la Santa Misa? ¿Por qué? Eso no está bien. Nosotros tenemos la divina liturgia dada por el Espíritu Santo desde los principios de la institución de la Santa Iglesia Católica. Una cosa es que nosotros al evangelizar mimeticemos la iglesia con la cultura de los pueblos, pero la Santa Misa es sagrada, es lo más sublime que hay, es la adoración perfecta a Dios Padre Todopoderoso. ¿Por qué traer ritos paganos? ¿Por qué traer esos cantos, esas danzas dentro de la Santa Misa? Eso no se debe hacer porque desacraliza lo que es la esencia de la Santa Misa. Eso no está bien. Nosotros tenemos que amoldar la evangelización al pueblo, no traerle al pueblo a la misa. Se pierde el sentido de lo santo. Y luego se están quejando de que la gente no actúa bien, porque es que no tienen conciencia de lo que sucede en la Santa Misa, porque todo es un espectáculo. En la Santa Misa nosotros no vamos a sentir bonito, nosotros vamos a dar lo nuestro para hacer sentir a Dios. Otra cosa que dice muy cierta el Papa es que no se le debe poner traba a la recepción de los sacramentos a los pueblos. Perfecto, no se le debe poner traba a nadie para poder recibir los sacramentos. Pero quien va a recibir los sacramentos tiene que estar perfectamente preparado, bien preparado para la recepción de los sacramentos. La palabra sacramento lo dice, es algo sacro y por ende hay que tener el debido respeto para recibir los sacramentos. No cualquiera puede recibir los sacramentos, no cualquiera puede recibir la comunión, la absolución en la confesión, en la confirmación, el bautismo. No todos, hay que prepararse a conciencia para poderlo recibir. Y una vez preparados, una vez conscientes de lo que estamos haciendo, por supuesto, todo el mundo es libre de recibir los sacramentos. Pero si no hay una disciplina, si no hay una conciencia de lo que es un sacramento, la gente se toma esto como un juego. Si no hay disciplina, no se crea conciencia. Si no hay disciplina, no se tiene respeto por las cosas. Si no hay disciplina, se pierde el sentido de las cosas. Pero cuando hay una disciplina, cuando se le enseña desde niño y a todo el mundo que se evangeliza la importancia de las cosas, que hay que tomarse todo en serio, se podrían dar cuenta qué cambio hay en la iglesia, en las personas. A los niños desde pequeños se les enseña a ir por el camino correcto, se les enseña lo que es bueno y lo que es malo. Igual en la parte de fe, en la cuestión de fe, nosotros tenemos que saber cómo comportarnos y así podemos todos caminar en santidad, que es el fin último para poder alcanzar la salvación. La disciplina entonces forma conciencia, conocimiento y amor por lo que estamos haciendo. Vuelvo e insisto, en esta exhortación apostólica, el Papa Francisco sigue mezclando verdades y cosas no tan reales, porque vuelve y habla acerca de la tradición, que no hay que ser rígidos con la tradición,
que tales, que los que son así, que están como en un cubo y son cabezaduras, pero luego dice que los sacerdotes son la máxima autoridad en cuanto a la comunidad religiosa, pero no por eso tienen que creerse más que los demás, antes tienen que ser servidores. Primero habla de la tradición, que es mala, que no mantenerla ahí encerrada, que tiene que abrirse, licuarse, y luego habla de los sacerdotes, que por ser la máxima autoridad eclesial, la máxima autoridad espiritual en la comunidad de la iglesia, porque a través del sacramento del orden sacerdotal es la única persona en el mundo que puede decir: esto es mi cuerpo, y añade: hay otras palabras que solo él puede pronunciar: yo te absuelvo de tus pecados, porque el perdón sacramental está al servicio de una celebración eucarística digna. En estos dos sacramentos está el corazón de su identidad exclusiva: el sacramento de la comunión, la consagración, y el sacramento de la confesión, la absolución. Le da la importancia al sacerdote como tal. Y empieza él a desarrollar esta parte aquí, que está diciendo que solamente el sacerdote es el único capaz, el único que es autorizado por Dios para la consagración y para la confesión. Pero nos dice que en la Amazonía, como es una extensión de tierra muy grande, no hay sacerdotes suficientes para llevarle la celebración eucarística y el sacramento de la confesión. Y entonces nos dice el Papa que a los sacerdotes y a los diáconos es necesario que se unan los laicos comprometidos, que tengan su fe madura para ayudar en la evangelización en estos territorios. Pero otra cascarita más que no se nos puede escapar, porque esto abre las puertas a que la fe de la iglesia decaiga. Dice él que hay que encontrar diversos caminos de formación permanente. ¿Escucharon bien? Que hay que encontrar diversos caminos de formación permanente. Esto es muy peligroso. Esto es muy peligroso porque ¿qué está queriendo decir el Papa Francisco aquí? Que va a darle autoridad a los laicos, a los diáconos, para que puedan impartir el sacramento de la confesión, que puedan consagrar para traer a Dios a la tierra. Seamos serios porque esto ya se está saliendo del límite. No puede ser que estemos pensando en eso. ¿Cómo pueden pensar ustedes que yo vaya a ser capaz de confesarlos a ustedes? Por favor. Yo sé que hay sacerdotes pecadores, lo sé, pero ellos tienen el orden sacerdotal, con lo cual se revisten de Cristo, pero yo voy a ser capaz de confesarlos a ustedes. ¿Ustedes vendrían donde mí para confesarlos? ¿Eso es lo que queremos? Diversos caminos de formación permanente. Diversos caminos de formación permanente. Ceja, pestaña y ojo que la cosa no va bien, no pinta bien. Pero luego dice algo bueno, algo bonito. Y es que dice que las personas de la periferia, las familias sean formadas para poder acoger a todas las personas que son desplazadas, o trabajar en la reinserción de los desplazados, para que sean parte de la sociedad, no como esclavos, no como objetos, sino como lo que son: seres humanos, personas como tú o como yo. Eso está muy bien, pero vuelvo y les digo, hay un juego de cosas buenas y de cosas no tan buenas, que cuando se mezclan eso forma un veneno, porque esto lo que hace es ir licuando la fe, la iglesia, lo que es la iglesia. Los cimientos de la iglesia no se pueden remover porque se cae. Aunque hay una promesa de Jesucristo que la iglesia no se va a terminar. Pero esto hace que muchas almas se pierdan. Y cada alma que se pierda es una victoria para el demonio. Y nosotros no queremos que el demonio gane, porque nosotros somos del ejército de Dios. ¿Y quién es el que debe ganar? Dios nuestro Padre, con la cabeza de su ejército, de su iglesia, que es nuestro Señor Jesucristo. Luego el Papa expone el punto de la ordenación sacerdotal para mujeres, es decir, de ordenación de mujeres sacerdotisas. En este punto, el Papa sí es claro, porque nos dice que no hay cabida a que una mujer sea ordenada sacerdote, pues esto es un ministerio solamente dado por Jesucristo a los varones,
¿Por qué? Porque Él es el sumo y eterno sacerdote, y Él mismo da su poder a los apóstoles. La mujer tiene un papel muy especial e importante en la Santa Iglesia Católica. No solamente la oración, sino el sacrificio, el amor que la mujer puede dar en todo momento. La mujer es diferente al hombre. Somos totalmente diferentes en cuanto a biología, en cuanto a sentimientos. En cuanto a dignidad, sabemos que todos somos iguales, porque todos somos seres humanos y ante los ojos de Dios todos somos iguales y somos sus hijos siempre y cuando hagamos su voluntad. Entonces, el Papa nos dice que no es necesario que una mujer sea consagrada sacerdotisa, porque esto va a reducir la misión que ella tiene en la iglesia. Jesucristo entonces es la figura divina del hombre varón, el esposo de la iglesia, mientras que la esposa es su iglesia, representada en una mujer, una criatura santa que es la Santísima Virgen María. Y por eso se tiene que diferenciar las funciones entre los varones y las mujeres dentro de la iglesia. Jesucristo como sumo sacerdote y las mujeres derrochando su amor, su inteligencia, su oración, su entrega, su servicio. Pero vuelve y nos dice en una parte de su exhortación, y leo textualmente, Él nos propone un surgimiento de otros servicios y carismas femeninos que respondan a las necesidades específicas de los pueblos amazónicos en este momento histórico. ¿Qué es lo que él ha venido diciendo? Él ha venido diciendo que al pueblo amazónico le hace mucha falta el sacerdote, la confesión, la Eucaristía, la Santa Misa. Le hace falta esto. ¿Cómo es que antes nos estaba hablando de nuevos caminos de formación permanente y ahora nos está hablando de surgimientos de otros servicios carismáticos femeninos que suplan a las necesidades del pueblo amazónico en este instante? Hay un juego de palabras que personalmente no me cuadran, porque dice una cosa y entonces estamos seguros con lo que dice, pero luego dice otra cosa y entonces me pone a tambalear porque no sé hacia dónde va. Y entonces en el punto 103 vuelve y dice algo el Papa Francisco que me llena de suma preocupación, porque él habla de que la mujer debe asumir un rol más importante en la iglesia y habla de darle un poder que permita tomar decisiones muy importantes dentro de la iglesia. Entonces, lo que les decía antes, se había hablado de la posibilidad de ordenar mujeres sacerdotisas, pero también antes se habló de ordenar mujeres diaconisas. Y entonces, ¿qué pasa? Si a esto le sumamos todo lo que acabamos de ver, la formación de nuevos caminos permanentes, nueva fuerza de la mujer en la iglesia para poder tomar decisiones importantes, estamos llegando a un punto en que la mujer puede llegar a ser diaconisa. Y no es que yo esté en desacuerdo de que la mujer sea diaconisa o sacerdotisa, no, pero es que no puede serlo, porque Jesucristo nuestro Señor dejó instituida su iglesia como es, y nosotros no podemos cambiar lo que Jesucristo nos enseñó, porque nosotros somos cristianos. Nosotros no pertenecemos ni seguimos ni al Papa, ni al sacerdote, ni al obispo, ni a la monja. Nosotros no lo seguimos a ellos. Nosotros seguimos a Jesucristo y por eso nosotros debemos toda nuestra obediencia a su palabra, a su iglesia, pero su iglesia fundada en los cimientos originales, donde los apóstoles y los mártires dieron su sangre, sus vidas, para poder nosotros ahora en este siglo poder conocer el amor de Dios. Sin ellos no hubiera sido posible nosotros conocer a Dios, no seríamos cristianos. Y entonces, si se llega a dar el caso, digamos que no van a ser diaconisas, pero les van a dar un título muy importante. ¿Cuál es el siguiente paso? Hacerlas diaconisas. Pero ¿cuál es el fin último? Hacerlas sacerdotisas. Ese es el peligro que corremos con todo esto, porque una cosa va llevando a la otra. Si en el pasado, con una enfermedad, se dio un decreto de que podía haber una excepción, de que las personas en esa región de, creo que fue en Italia, no me acuerdo, podían recibir la comunión en la mano solamente por un periodo de tiempo y luego ya se volvió ley. Ahora ya todo el mundo quiere recibir a Jesucristo en la mano y nadie tiene el respeto por el Señor.
Usted le pregunta a alguien sobre la Eucaristía, más del 80% de las personas que comulgan no tienen ni idea y no creen que Jesucristo está realmente presente en la Eucaristía. Y por eso hay tanta irreverencia. Por eso la gente se va tan mal vestida a la iglesia. Por eso la gente come chicle en la iglesia. Por eso la gente textea en la iglesia, se abrazan, se besuquean. Por eso no hay respeto por el Señor. Imagínense ustedes ahora con esto del coronavirus. Qué tristeza me da, porque ahora llegó la excusa perfecta para poder cerrar las iglesias, para prohibir que nosotros sigamos adorando a Dios. ¿Cierran las iglesias? ¿Por qué cierran las iglesias ahora con el coronavirus? Si no es más necesario ahora la oración, no es más necesario ahora que nosotros nos dirijamos a Dios implorando su misericordia, pero no, nos alejan de Él, nos alejan de la adoración, la veneración y la alabanza al Señor, de poderlo recibir sacramentalmente en nuestras vidas. ¿Quién es el alimento de la vida? Él es el pan de vida que ha bajado del cielo y se nos ha dado a nosotros. Pero no, ahora resulta que no, cerremos las iglesias. ¿Qué es eso? ¿Y las misas, la adoración? ¿Dónde está todo eso? ¿Por qué no, en vez de cerrar las iglesias, hacen un llamado para que la gente entre en ayuno, en oración, en penitencia, en sacrificio, para que todo este mal de todas estas personas que están manipulando el mundo, que todo esto se acabe? ¿Por qué no hacemos esto? Cuando el ser humano necesita de Dios para poder salvarse, para poder vivir en esta tierra. ¿Por qué? ¿No les parece muy extraño eso? ¿No les parece muy extraño que ese virus haya sido creado por el ser humano y en cuanto se dieron cuenta que se había escapado del laboratorio, se formó un caos mundial? ¿No les parece muy extraño eso? Eso de la teoría que hay, de que quieren controlar la población para reducirla, para poder tener solamente un remanente de los que supuestamente son válidos para vivir en esta tierra porque se está acabando el aire, se está acabando la comida, el calentamiento global. Todo eso es una falacia, una mentira, y todo el mundo se lo cree. Yo les recomiendo, si llega a salir la vacuna contra el coronavirus, no se la pongan, no se hagan poner la vacuna contra la gripe, contra el flu. Eso, todo lo que es gratis, no es bueno. Lo que el gobierno ofrece gratis, nada de eso es bueno. Es manipulación para el ser humano. Y al terminar su exhortación, querida Amazonía, el Papa dirige una oración a la Santísima Virgen María, que dice: Madre de la vida, en tu seno materno se fue formando Jesús, que es el Señor de todo lo que existe. Resucitado, Él te transformó con su luz y te hizo reina de toda la creación. Por eso te pedimos que reines, María, en el corazón palpitante de la Amazonía. Muéstrate como madre de todas las criaturas, en la belleza de las flores, de los ríos, del gran río que la atraviesa y de todo lo que vibra en sus selvas. De todo lo que vibra en sus selvas. Raro. Continúo. Cuida con tu cariño esa explosión de hermosura. Pide a Jesús que derrame todo su amor en los hombres y las mujeres que allí habitan, para que sepan admirarla y cuidarla. Haz nacer a tu Hijo en sus corazones, para que Él brille en la Amazonia, en sus pueblos, en sus culturas, con la luz de su palabra, con el consuelo de su amor, con su mensaje de fraternidad y de justicia. Que en cada Eucaristía se eleve también tanta maravilla para la gloria del Padre. María, mira a los pobres de la Amazonia, porque su hogar está siendo destruido por intereses mezquinos. Cuánto dolor y cuánta miseria, cuánto abandono y cuánto atropello en esta tierra bendita, desbordante de vida. Toca la sensibilidad de los poderosos, porque aunque sentimos que ya es tarde, nos llamas a salvar lo que todavía vive. Madre del corazón traspasado, que sufres en tus hijos ultrajados y en la naturaleza herida, reina tú en la Amazonia, junto con tu Hijo. Reina para que nadie más se sienta dueño de la obra de Dios. En ti confiamos, Madre de la vida, no nos abandones en esta hora oscura. Amén. Es una oración muy bonita, pero hay cositas que
vuelve y me hace sentir desconfianza. Cuando utiliza la palabra vibración, eso no tiene nada que ver con lo que es María Santísima. Nosotros no hablamos de vibraciones, de energía, de chakras, nosotros no hablamos nada de eso. Nosotros solamente hablamos de la gracia de Dios. La gracia de Dios, solo tu gracia me basta, dice San Pablo. Tu gracia me basta, no tu energía, no tus chakras, no tu no tu nada. Y ahora cuando dice aquí, muéstrate como madre de todas las criaturas. Ok, eso está muy bien. Muéstrate como madre de todas las criaturas. Pero resulta que María es madre solamente de los cristianos, porque ella es madre de Dios, de Jesucristo. Es la hija de Dios Padre, la esposa del Espíritu Santo. Y al ella ser madre, es madre de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y solamente puede ser madre de aquellos que componen ese cuerpo místico de Jesucristo en la Santa Iglesia Católica. Solamente puede ser madre de los cristianos, porque nosotros los cristianos nos unimos al cuerpo de Cristo, nos hacemos hijos adoptivos de Dios y por ende somos hermanos de Jesucristo. Al ser nosotros hermanos de Jesucristo, María nos acoge como sus hijos. No todo ser humano puede llegar a ser hijo de María, porque no todo el ser humano es cristiano. María ora por toda la humanidad. María intercede por toda la humanidad, por toda la creación, pero solamente puede ser madre de los cristianos. Mucho ojo. Y entonces dice, muéstrate como madre de todas las criaturas. Bien, y sigue. En la belleza de las flores, de los ríos, del gran río que la atraviesa y en todo lo que vibra en sus selvas. Esto es muy peligroso, porque aquí está queriendo mostrar a María en forma de Pachamama. La Virgen María, nuestra Santísima Madre, no tiene nada que ver con la Pachamama, nada que ver. Muchísimo cuidado con adorar a la Pachamama, muchísimo cuidado con estar rindiendo culto al agua, a los árboles, a las plantas, a los animales. Muchísimo cuidado con eso. No distraigamos nuestra atención a todo lo que es verdadero. No nos dejemos engañar. Siempre tenemos que estar leyendo las cosas, escuchando las cosas, bajo la luz del Espíritu Santo, porque solamente con el Espíritu Santo podremos detallar, descubrir y capturar todo lo que es de Dios y rechazar todo lo que es del demonio. Mucho cuidado, atentos, oración, ayuno, penitencia, esto todos los días. Si podemos ir a la Santa Misa, confesarnos frecuentemente, comulgar, el Santo Rosario, para mantenernos firmes en la fe, para fortalecer nuestra alma, es bienvenido a nuestras vidas. Tenemos que pedir con más fuerza últimamente y sobre todo aprovechemos este tiempo de Cuaresma, porque se ven en tiempos difíciles. Hay cosas que están pasando muy feas y muy tristes, no solamente en la iglesia, sino en el mundo entero. Así que oremos con mucha más fuerza y ofrezcamos nuestras Eucaristías por la santidad del Papa Francisco y de todos los obispos y sacerdotes y religiosos, para que el Espíritu Santo los cobije, para que los guíe, para que los acoja, para que puedan hacer la voluntad del Padre y no la voluntad del hombre. Así que pues elevemos oraciones por nuestra iglesia, especialmente por el Papa Francisco. Necesitamos sacerdotes, obispos y al Papa Santo. Así como empezaron a cerrar iglesias en Italia, van a empezar a cerrar iglesias en todo el mundo. Y una vez que se cierren todas las iglesias, vamos a volver a los tiempos de antes, a tener que buscar dónde está el sacerdote para poder tener misa, dónde está el sacerdote para poder comulgar, como las épocas de antes, en las catacumbas. Y nos van a perseguir y van a rechazar todo lo que es cristiano. Ya abiertamente se tiene un rechazo, un odio por el cristianismo único, sobre todo contra la Iglesia Católica. Aquí no se vale medias tintas, blanco o negro, sí o no, pero no en medio, porque estando en medio nos volvemos tibios, y siendo tibios, ¿qué dice Dios de los tibios? A los tibios, mira, los vomito de mi boca. Palabras fuertes de Dios. O somos o no somos.
Ya para terminar, entonces los invito a leer el documento conclusivo del Sínodo del Amazonas, porque esa exhortación, el Papa nos dijo estas cosas que hablamos, pero hay una clave al principio, que si nosotros no leemos aquel documento, no sabemos toda la información. Porque él claramente dice que él no iba a hablar ni a hacer un resumen de lo que fue ese documento, pero dice que el documento Amazonía, nuevos caminos para la iglesia y para una ecología integral, ese es el título del documento conclusivo. Repito, dice, el documento Amazonía, nuevos caminos para la iglesia y para una ecología integral, atentos, ¿qué es lo que dice? Lo presenta como el documento oficial de las conclusiones del sínodo. O sea que la exhortación apostólica, querida Amazonía, es una exhortación que no nos dice toda la verdad. Dice algunos puntos, pero no concluye nada. La verdadera conclusión es todo lo que está contenido en el documento final del sínodo. La exhortación apostólica, querida Amazonía, como el documento final que se llama Amazonía, nuevos caminos para la iglesia y para una ecología integral, se puede descargar gratis desde la página del Vaticano. Abajo le voy a dejar los links para que puedan leer estos dos documentos. Yo todavía no he leído todo el documento conclusivo del sínodo, pero os lo recomiendo para que podamos hablar con base, para que podamos ver qué es lo bueno y qué es lo malo y qué nos espera como iglesia. Nuevamente, y ya para concluir, oremos por el Papa Francisco, por los obispos, por los religiosos sacerdotes, las religiosas, que no nos están dando una guía concreta, sino que nos dejan así como en el limbo. Y entonces hay división porque que Papa Francisco es el Papa, que el Papa Francisco no es el Papa, que es el antipapa, que es el anticristo, que esto, que lo otro, que dijo, que no dijo. Entonces no es culpa del pueblo, no es culpa de nosotros los fieles que estemos en un bando o en el otro, es que no explican lo que sale, lo que pasa. No han explicado lo de la Pachamama, no han explicado lo de los ritos, no han explicado por qué tanta cosa con el homosexualismo, con ese señor James Martin, que es un sacerdote retorcido, desobediente, que en vez de acoger a los homosexuales lo que hace es promover el homosexualismo. En fin, y tantas cosas que deberían llamar la atención. Y nosotros como ovejas necesitamos explicaciones para no dispersarnos. Así que tenemos que tener muy atento el oído para poder escuchar la voz del verdadero pastor. Y así, mis queridos amigos y hermanos, pedimos a Dios, a San José y a María Santísima, que nos bendigan y protejan, sobre todo en este 2020 que empezó bien turbulento, que nos dé la fuerza de mantenernos firmes en la fe y que Jesucristo pueda habitar en nuestros corazones y nuestras familias. Hasta el próximo video. Chao.